Hola a todos, qué bueno que nos acompañan nuevamente. Dios los bendiga. Reciban un cordial y afectuoso saludo de mi parte, esperando que este tema de la célula que vamos a compartir nuevamente el día de hoy sea de bendición para sus vidas. Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar leyendo el libro de Romanos y hoy vamos a ver el capítulo 2, verso del 6 al 16. Y pues bueno, vamos a hacer una pequeña introspección de lo que es lo que vimos la semana pasada. Y vimos que en el tema pasado vimos al tipo de personas, ese tipo de personas moralistas que juzgan indiscriminadamente pues a las personas, creyendo que ellos hacen lo correcto, creyendo que ellos hacen el bien, que son perfectos, pero que no se dan cuenta de que lo que ellos están haciendo casi lo mismo que hacen las otras personas, aunque no lo estén llevando a la acción. Y nos damos cuenta cómo estas personas juzgan a los demás y pues bueno, ellos creen que al no pecar físicamente o llevada a la acción, piensan que ellos no van a ser juzgados por Dios. Y pues bueno, vamos a continuar, pero aquí el apóstol Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo está llevando más allá, lo está llevando a otro nivel, a un nivel espiritual, en donde no les está diciendo que no necesitan hacer las cosas para pecar, sino que simple y sencillamente con el hecho de pensarlo, el hecho de tal vez a lo mejor desearlo con su mente y su corazón, de esa manera también ya están pecando, que no tienen la necesidad de adulterar, de matar o de fornicar, sino que simple y sencillamente al desearlo ellos con todo su corazón, ya están pecando. Ahora, y para entenderlo también mejor, hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo, no, en el libro de Juan capítulo 8, del 1 al 11, que nos habla acerca de la mujer adúltera. No lo vamos a leer, pero se los voy a narrar a grandes rasgos, en donde dice que los fariseos encontraron a la mujer adúltera en el acto mismo en que lo estaba llevando a cabo. Y lo llevan y la llevan a esta mujer para que pudieran ellos expresarle a Jesucristo lo que había hecho. Y vemos que la llevan juzgándola, lo llevan agarrada de las manos y van con la intención para matarla, que en ese tiempo la tradición era que murieran a pedradas. Y la llevan delante de Jesús, pero Jesús está postrado en la tierra escribiendo algo. Y los fariseos le dicen: ¿qué piensas tú, Jesús, de esta mujer que acaba de adulterar? Jesucristo no dice absolutamente nada, pero estos fariseos ya la habían juzgado. Tal vez tenían razón, pero ellos no se daban cuenta que al estarla juzgando a esta mujer, ellos también estaban haciendo lo mismo. Jesús no dijo nada, dice que estaba escribiendo algo y seguramente tal vez estaba diciendo: ustedes también están pecando con su corazón y han hecho tal vez cosas más duras. Y Jesús les dice: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno, dice la palabra de Dios, que se fueron retirando. Sabían que ninguno de ellos era justo para poder juzgar a esta mujer. Se fueron yendo hasta que quedó sola. Jesús le dice a esta mujer: nadie te acusa, nadie te juzga, menos yo. Vete y no peques más. Y esta mujer se fue sin que Jesucristo la juzgara, y vemos la misericordia de parte de Dios ahí con esta mujer. Y ese tipo de personas que juzgan
tienen pecados tal vez muy graves en el transcurso de su vida, tienen pecados que tal vez no los quieren exponer también por temor a que puedan ser juzgados. Quizá tal vez también ellos practicaban estas mismas cosas, pero no las practicaban, pero tal vez lo querían hacer también de todo su corazón. Entonces, ¿qué hace este hombre moralista? Juzga drásticamente, juzga sin misericordia, juzga a los demás sin saber que él también ha hecho lo mismo, deseándolo con su corazón. Vemos que este hombre moral pues menosprecia. También en la palabra de Dios vemos que desprecia las riquezas, dice, las riquezas de Dios. Y esas riquezas de Dios vienen siendo su paciencia, su bondad, su misericordia, su amor. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo lo mismo y no les importa y no se dan cuenta porque siempre están juzgando a estas personas. No se dan cuenta de lo malo que ellos están haciendo también. Ignoran en algún momento de que Dios en algún momento los va a castigar. En algún momento Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros porque Dios está esperando. Si no castiga en ese momento el pecado del hombre, es porque Dios está esperando que se arrepientan ese tipo de personas sinceramente y de todo su corazón. También ignoramos que tarde o temprano vamos a comparecer delante de nuestro Creador, delante de Dios, porque dice ahí que todos vamos a comparecer ante el justo juicio de Dios. Pero también están diciendo, ¿por qué están jugando ellos con la gracia de Dios? Están jugando con nuestro Dios como si ellos fueran perfectos, como si no hicieran absolutamente nada, y están jugando con esa paciencia y con el gran amor que Dios tiene para con toda su creación, con toda la humanidad. Pero sobre todo con aquellos, dice también la palabra de Dios, que primeramente los justos, los judíos, y después los griegos, o sea, los gentiles. Y ahorita vamos a ver entonces el capítulo 2 del verso del 5 al 16, el por qué Dios está juzgando a la humanidad. ¿Por qué Dios lo está juzgando? ¿Y saben por qué? Por la dureza del corazón que hay en todo ser humano. Aún nosotros que conocemos del Señor, hay dureza a veces en nuestro corazón. Y vamos a ver aquí el verso 5, del verso 5 al 6, lo que nos dice en el libro de Romanos. Y vamos a ver lo que nos dice. Miren lo que dice el libro de Romanos. Dice, verso 5, pero por su dureza y por su corazón no arrepentido, dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios juzgará a toda la humanidad por la dureza de su corazón del ser humano. Y vemos aquí en el verso 6 que nos dice que estamos guardando, dice, ¿guardando qué? Guardando tal vez a lo mejor riquezas, estamos guardando tal vez recuerdos, estamos tal vez guardando glorias pasadas, estamos guardando rencor, envidia. ¿Qué es lo que estamos guardando en nuestro corazón? Y es que no hay nada más triste que tener un corazón duro ante los ojos de Dios. Queremos aparentar otra cosa, queremos aparentar misericordia delante de las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Y es que este tipo de personas pues no perdona, juzga indiscriminadamente, cree tener la razón, se cree perfecto, no se arrepiente de lo que él hace. Y saben una cosa, es triste saber que este tipo de personas no le gustan que le digan sus errores, no le gustan que lo critiquen, no le gustan que le digan la verdad. ¿Por qué? Porque él piensa y cree tener siempre la verdad y cree tener siempre la razón.
también el corazón se endurece cuando empezamos a pecar. Y un ejemplo puede ser de que, miren, puede ser de que pequemos una vez y te arrepientes y ves tal vez que no pasa nada. No pasó nada ante las personas, nadie te vio, nadie te juzgó. Y lo vuelves a hacer otra vez. Y lo vuelves a hacer otra vez y no pasó nada. El problema es que poco a poco te vas acostumbrando a pecar, poco a poco tu corazón se va endureciendo y ya no tienes ese temor de Dios de poder estar mal delante de los ojos de Dios. Sabemos que el pecar no le agrada a Dios y aún así a veces lo llegamos a hacer. Se nos hace muy fácil. Tenemos que tener mucho cuidado de que no se endurezca nuestro corazón. Mucho cuidado, sobre todo cuando, si tú conoces del Señor, si tú ya has escudriñado las Escrituras, sobre todo si te está hablando Dios, en este momento tal vez Dios te esté hablando a tu vida, que tienes que cambiar, hacer correcciones y seguir por el camino del bien. Estamos menospreciando la gracia de Dios. Dios te está diciendo en este momento que te arrepientas. Arrepiéntete. Aún estás a tiempo, estamos a tiempo. No endurezcamos nuestro corazón porque el día de mañana puede ser demasiado tarde y ya no va a haber tiempo para que tú puedas corregir el rumbo de tu vida. No seamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando fue sacado del pueblo de Egipto, Dios lo sacó con poder y con autoridad. Y lo llevó por el desierto durante 40 años. Y durante todos estos 40 años, Dios los sustentó. En el día dice que había una nube que los cubría, que los protegía del sol. En la noche dice que había una columna de fuego que les daba calor porque en el desierto hace mucho frío. También les dio durante 40 años el maná del cielo, comida. Dice también la palabra de Dios que sus vestiduras y sus sandalias no se desgastaron. Y aún en su dureza de su corazón, dice que querían regresar nuevamente de donde Dios los había sacado, de la servidumbre del pueblo de Egipto. Había dureza en su corazón, había dureza. Tengamos mucho, pero mucho cuidado de que no nos pase a nosotros lo mismo, que podamos atender un poquito de sensibilidad por aquellas personas que están pecando y que al contrario nosotros podamos orar por esas personas para que Dios pueda cambiar sus mentes y sus corazones y puedan caminar en rectitud como lo manda la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Dios nos va a juzgar? Vamos a ver aquí en el verso 6 al 11, que nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, dice, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque Dios, dice aquí la palabra de Dios en el verso 11, porque Dios no hace acepción de personas. Tenemos que perseverar día con día. Tenemos que perseverar para poder alcanzar esas promesas que Dios aquí nos da. Vida eterna y no acostumbrarnos a hacer las cosas rutinariamente todos los días, sino que perseveremos orando, clamando a Dios, leyendo de su palabra, haciendo su voluntad y que perseveremos también
compartiendo de su palabra, de su amor y de su misericordia. Perseverar haciendo el bien a todas aquellas personas que lo necesitan, porque hay muchas personas que están esperando una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de amor, para que Dios los pueda alcanzar y puedan alcanzar también las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Tengamos mucho cuidado de no buscar las cosas de este mundo que simple y sencillamente son pasajeras y engañosas. Abstenernos de todo lo malo delante de Dios, ya que de otra manera tendremos y acarrearemos la ira y el enojo que viene de parte de Dios. Y es que Dios nos ha dado ese libre albedrío a cada uno de nosotros. Tenemos cada quien la última palabra de cómo queremos vivir cada uno de nosotros. Tú decides si quieres traer a tu vida paz, si quieres traer a tu vida vida eterna, si quieres traer de parte de Dios gloria y honra, o simple y sencillamente quieres seguir por el mismo camino que estabas antes, vas a acarrear ira, vas a acarrear enojo de parte de Dios, tribulación y angustia, que solamente eso lo da este mundo cuando nos apartamos de seguir al Señor. Dios va a juzgar a todos por igual y nadie va a salvarse del juicio justo de Dios que dará a cada uno de nosotros por lo que nosotros hemos hecho. Y vamos a ver en el verso 12 al 16 lo que nos dice aquí su palabra, cómo Dios va a juzgar. Dice, verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, dice, sin ley perecerán, van a morir. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificadas. Porque cuando los gentiles, dice, que no tienen ley, hacen por naturaleza, o sea, por instinto, lo que es la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a su evangelio. Entonces, ¿cómo nos va a juzgar aquí Dios? Dios dice que nos va a juzgar en base a su evangelio, en base a su palabra. Nadie nos podemos justificar delante de Dios el día del juicio, diciendo tal vez que siempre fuimos tal vez a la iglesia, o que todo el tiempo te la pasabas orando, o que tal vez mucho tiempo te la pasaste ayunando, o que leíste la Biblia todos los días, siempre. No. Ayuda, pero eso no. Dice Dios que Él nos va a juzgar, dice, conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no solamente el leer de la Biblia, no solamente leer de su palabra, sino poner en práctica lo que está escrito en ella, llevarla a la acción, hacerla parte de nuestras vidas y ponerla por obra. Aquí dice en su palabra que no es solamente para los oidores, sino más bien es para los que son esos hacedores, los que hacen de su palabra y la llevan a cabo, la palabra del Señor. Y es que vamos a poner aquí, por ejemplo, un ejemplo práctico. En la palabra de Dios hay muchas cosas que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Nos dice que no dejemos de congregarnos. Y muchos lo hacemos. Yo me incluyo. Cuando conocí del Señor, iba un día, una semana, otra no iba. Todavía estaba en las cosas del mundo. Pero el Señor nos exhorta a que debemos de congregarnos.
Dice su palabra que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sobre todo cuando viene, dice la palabra de Dios, cuando viene aquel día. También nos dice que debemos de diezmar y la verdad, muchos no diezmamos. Pensamos que ese diezmo es para el pastor, pero que eso a nosotros no nos interese. Tú diezma porque estás obedeciendo al Señor. Ya si el pastor se gasta los diezmos es su problema, ya Dios le pedirá cuentas a él. También dice que no debemos unirnos en yugo desigual y muchos que conocen al Señor hacen lo mismo, desobedecen y después vienen precisamente las consecuencias. También nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Y tal vez tú puedas decir en este momento, es que mi papá me pegaba, me sobajaba, me daba unas tundas bien buenas. ¿Por qué lo voy a honrar? Simple, si tú conoces del Señor, honra, dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Dios en su palabra todo el tiempo nos advierte de lo que nos puede pasar si dejamos de ser obedientes, porque si no obedecemos, las consecuencias no se van a dejar esperar y va a haber en tu vida dolor, angustia, temor, frustración, todo aquello que son consecuencia de la toma de malas decisiones de uno mismo. Y concluimos con el verso 16. El verso 16, miren lo que dice la palabra de Dios. Dios juzgará por medio de nuestro Señor Jesucristo los secretos de todos los hombres. Dios juzgará los secretos de todos los hombres. Marcos, capítulo 4, verso 22, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Marcos 4, 22. Nos dice así de la siguiente manera. Dice, no hay nada oculto que haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir la luz. Delante de Dios, nada vamos a poder ocultar. Todo el Señor lo va a sacar a la vista el día del juicio y todo va a ser expuesto delante del trono de Dios. Y si nos vamos por último al libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 4, 5, mire lo que nos dice la palabra de Dios. 4, capítulo 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y dice, y manifestará las intenciones de los corazones. El Señor sacará a la luz las intenciones que hubo en tu corazón. Recuerda que nada, absolutamente nada de lo que hagamos va a ser oculto ante los ojos del Señor. Nuestro pecado va a ser expuesto, de nada te servirá de todo lo que tú hayas creído que has hecho bien aquí en esta vida, porque Dios te juzgará. Debemos tener mucho cuidado de no ser ese tipo de hombres moralistas que tienen ese corazón duro. Dejemos de juzgar a los demás, veamos nuestros propios errores, cambiemos nuestras vidas, que Dios empiece a transformarnos. Porque si no lo hacemos de esta manera, Dios nos juzgará. Pero también hay una recompensa para a todos aquellos que perseveran haciendo el bien. Dios dice aquí en su palabra que Dios les dará gloria, honra y paz, pero sobre todo vida eterna a todos aquellos que creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es nuestro único y verdadero Salvador. Reflexionemos en esta palabra que hoy Dios nos da y esperemos que Dios toque nuestros corazones, que los sane y que podamos ser más sensibles ante los demás para que no seamos juzgados el día que Dios nos llame a su presencia. Dios los bendiga, estamos despedidos, hasta la próxima, hermanos.